¿Estamos listos para recibir más de la palabra de Dios? Hoy vamos a seguir viendo nuestra serie Las grandes historias de la Biblia. Hemos aprendido mucho de la palabra de Dios, ¿verdad, niños? ¿Están obedeciendo lo que Dios les ha enseñado en las clases? Samuel, el siervo de Dios. Los libros de Samuel comienzan con el resumen de la vida del profeta Samuel. Él fue conocido como el último juez y el primero de la orden profético. Samuel es considerado como la figura más grande de la historia de Israel, entre Moisés y David. La Biblia también relata varios nacimientos extraordinarios. En la mayoría de los casos, las personas así nacidas llegaron a ser notables en algún sentido. Ejemplo son Isaac, Sansón, Samuel, Juan el Bautista y en un sentido totalmente único, Jesús. Samuel tenía un papá llamado Elcaná. Él vivía en un territorio llamado Efraín. Es por eso que le conocen como Efrateo. Ana era su esposa, quien no podía tener hijos, pero ella clamó a Dios y Dios escuchó y respondió. Ella, agradecida por la bondad que Dios le había dado, consagró a su hijo Samuel para que sirviera al Señor desde su nacimiento. Por esta razón, Samuel creció con los sacerdotes del tabernáculo y con el tiempo llegó a ser el sacerdote principal y juez de Israel. Samuel desde pequeñito servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. No tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio delante de los ojos de Dios, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. A diferencia de Samuel, que a pesar de ser un niño, él obedecía y servía a Dios. Él también vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su mamá le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaban cuando su esposo y ella iban para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí los bendecía, diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tome lugar de este que llegaste a entregarme al Señor. ¿Cuántos hijos creen que tuvo? 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía la estatura física y en favor del Señor. Vamos a leer 1 Samuel 3:1. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones poco comunes. Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel. «¿Qué quiere?». Se levantó y corrió a donde estaba Elí. «Aquí estoy». «¿Me llamó usted?». «Yo no te llamé», dijo Elí. «Vuelve a tu cama». Entonces Samuel se volvió a acostar y luego el Señor volvió a llamar a Samuel: «Samuel». Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. «Aquí estoy». «¿Me llamó usted?». «Yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido el mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy». «¿Me llamó usted?». En ese momento Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla,
Señor, que tu siervo escuche. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escuche. Entonces el Señor le dijo: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Samuel, vocero del Señor. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dime todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que decía Samuel se cumplía. Entonces todo Israel, desde el Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. La noche que Dios le llamó a Samuel, le dio un mensaje especial: que él llegaría a ser un líder muy importante en Israel. La historia de Samuel nos muestra que Dios tiene un trabajo para cada niño y cada niña que quiere escuchar, oír la voz de Dios y obedecerle. La rápida respuesta de Samuel a lo que él creyó que era la voz de Elí y el reconocimiento después de varios intentos que Dios era quien hablaba, muestra que Samuel debía aprender a conocer la voz de Dios, lo que significa más que mero conocimiento intelectual. Implica tener una relación personal con Dios, oración y comunión con Dios. Nosotros también debemos conocer la voz de Dios para obedecerle y seguirle. No siempre Dios habla de una forma audible. A veces Dios usa a nuestros padres, pastores, maestros para guiarnos. En la respuesta a la palabra de Samuel: hablas, Jehová, porque tu siervo oye, en el versículo 9 y 10, al cuarto llamado del Señor, Dios habló su primera palabra profética al niño. Aquí vemos que la disposición humana para oír es una condición para que Dios vuelva a hablar. A partir de esto, Samuel se convirtió en uno de los títulos más honrosos en toda Israel. El profeta era un anunciador de Dios y su misión no era tanto el predecir como el declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios venía apoyada por su autoridad, su poder, como revelación de su voluntad y naturaleza. La expresión "y Samuel habló a todo Israel" significa que la palabra de Samuel era recibida como palabra del Señor y su reputación como profeta recorrió toda la región. La palabra de Samuel, como la de todo predicador o maestro, era poderosa en la medida en que se reflejaba y representaba al Señor. Vamos entonces, niños,
a terminar con nuestro versículo. Primera de Samuel 3:9. Muy bien, creo que ya todos la tenemos. Dice Primera de Samuel 3:9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ok, vamos a repetirla nuevamente, pero ahora acompáñenme todos. Primera de Samuel 3:9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahora vamos a hacer un teléfono. Necesitamos 2 vasos y un listón o una cuerda de preferencia. Tienen que perforar en la parte de abajo de los vasos un hoyito y vamos a insertar la cuerda. Una vez que ya la tengan, con quien esté realizando esta actividad, se va a poner al otro extremo y va a decir el versículo. Prueben varias veces hasta que se lo aprendan. Por último, vamos a hacer nuestra manualidad. Traigan su estuche con colores, si tienen plumones o crayolas está bien. También vamos a usar nuestras tijeras y hojas de colores o las hojas que tengan en casa. No se preocupen. El objetivo de esto es decorarlo a nuestro gusto, que yo sé que todos son muy creativos. Pueden hacer un dibujo similar. Hacemos el doblez. Una vez que ya tengamos nuestro dibujo, vamos a ponerle color. De esta forma, de esta manera. Y listo, fíjense qué bonito nos quedó. Ahora vemos cómo Samuel está dormido y él responde prontamente a la voz de Dios. Así también nosotros tenemos que hacerlo. Recuerden, es muy importante ser sensibles a lo que Dios nos quiere decir. Hay que leer nuestra Biblia, orar, alabarle a Dios con toda nuestra vida. ¿Ok, niños? Bueno, me dio mucho gusto trabajar con ustedes y aprender más de la palabra de Dios. Vamos a seguir escuchando más acerca de las grandes y maravillosas historias que Dios nos quiere enseñar. ¡Adiós!